frontera suizo-italiana. 2 días después, la batalla entró de pleno en territorio italiano, y Udine, Venecia y Módena se convirtieron en el nuevo frente. La fuerza aérea inglesa bombardeaba al enemigo sin descanso mientras soldados franceses e italianos luchaban mano a mano tratando de detener la feroz arremetida rusa. En Sicilia habían logrado contener al invasor islámico gracias al apoyo de las flotas norteamericanas. Pero al otro lado del mar, en Túnez, cada día se sumaban miles de hombres a la vanguardia del Mahdi. Israel logró finalmente conquistar Beirut tras duras batallas contra Hezbollah y tropas iraníes y sirias, trasladando el frente a la frontera siria. También controlaba Palestina pero a medias debido al constante ataque de las guerrillas de Hamas y Al-Fatah. Pero la presión aumentaba a cada minuto, con la suma de nuevos combatientes. En Arabia Saudita la posición de los EU y sus aliados era muy precaria, y solo un paraguas de misiles impedía la conquista de sus bases mientras países como Bahrein y Qatar reprimían las protestas callejeras a sangre y fuego. En España las hordas del Mahdi, a pesar de sus grandes pérdidas en vidas humanas, lograban establecer un frente ya dentro de las provincias de Cádiz y Málaga. Los civiles españoles de esas latitudes olvidaron sus raíces musulmanas, y al grito de «el moro no pasará», intervenían activamente en la defensa. El frente alemán se sostenía en ambos bandos. Los rusos primaban la invasión de Italia antes que la conquista general del territorio alemán, donde la población armada se sumaba al ejército. Esta guerra tuvo muchos nombres, unos la llamaron la guerra de Ezequiel, o la guerra de Gog y Magog, también la llamaron la guerra de Amón-Gog. El pueblo y la historia oficial la llamaron la Tercera Guerra Mundial. En realidad más importante que el nombre era el sufrimiento y la desgracia que causaba. Los filósofos dicen que la guerra es la suma de todos los males, donde el hombre saca lo peor de sí mismo. Occidente había usufructuado de la sangre de Oriente durante centenas de años, y mataba de lejos, con bombas o misiles. Pero los orientales también superaron toda regla moral, y en vez de venganza su accionar era la manifestación del mal y el horror como no se había conocido antes. Había quien mataba cristianos azotando sus cabezas contra muros, decapitaciones en masa de soldados enemigos y de gentes del común, violaciones masivas. Los más feroces también eran los más aplaudidos. El avance ruso rompió finalmente la defensa en Módena y quedó a un paso del centro de Italia. Espantada de ver tanta muerte hasta la naturaleza reaccionó, pues una densa niebla se hizo dueña de Roma, como oscuro presagio, y en el cielo un cometa surcaba el firmamento. Un raro espejismo creado entre el cometa y el agua contenida en la niebla hizo que durante una semana se vieran 2 soles en el cielo. Quizá fue por venganza ante el bombardeo de la Meca, tal vez fue porque confiaron en la victoria del Mahdi, pudiera ser debido a que pensaron que Occidente estaba derrotado, o simplemente pudo ser su fe, pero, por el motivo que fuese, Turquía y Egipto se sumaron a la arremetida islámica y declararon el estado de guerra contra la OTAN y los EU. Los líderes de las naciones islámicas festejaron la unión de sus pueblos asegurando un nuevo sistema de cosas, y azuzaban a sus connacionales para que se unieran a la Yad. Pero, así como se equivocaron los occidentales en su análisis, también lo hicieron ellos. Europa conocía de sufrimientos y de guerras mundiales, y su gente iba a luchar hasta la muerte. Los EU y su potencial productivo se recomponían con los aportes monetarios de las naciones europeas, y la producción de armas y bombas se había estabilizado. El llamado a las armas fue oído, y cada mañana las ciudades amanecían con interminables colas de ciudadanos frente a los cantones de reclutamiento. La presión hacia las naciones sudamericanas era formidable, y los congresos llamaban a plebiscitos y consultas para ver si sus pueblos estaban dispuestos a luchar junto a las naciones europeas. Sus gobiernos ofrecían la nacionalidad a quien formara en sus ejércitos. Y en medio de un caos ordenado el Vaticano no quedaba fuera. La pugna por el sillón de Pedro estaba desatada, y el Papa estaba en el centro. Debe abdicar, eminencia, le recomendaban, debe hacerlo, por el bien del mundo y de la Iglesia. Santo Padre, le decían otros, debe ser valiente y encomendar Rusia al Sagrado Corazón como lo anunció hace días. Los bandos dentro de la Iglesia ya no se diferenciaban entre conservadores, teólogos de la liberación o modernistas. En ese momento solo había 2 sectores, los que servían a Dios y al Cristo, y los que servían a Lucifer y al Anticristo. El Papa, encerrado en sus aposentos compuestos por 18 habitaciones y varios salones y oficinas. Simón y Macario, ocultos del resto de la curia, no perdían el tiempo y junto a los Elohim planificaban la salida de Roma. Cada día que pasa es más difícil salir de esta ciudad, decía Sariel, el enemigo sabe que estamos aquí. Se conspira contra el Papa y contra ustedes, y también contra el Papa emérito, dijo Armoni, que aprovechando la espesa niebla iba y venía sin ser visto. No solo hay sacerdotes entre los que les desean la muerte, han arribado soldados del Khan, y he sentido una energía tan oscura, que solo puede provenir de los demonios, que han sido liberados. Asmodeo está en Roma, y lo que buscan es convertirlo en Papa, a él mismo o a otro de su grupo. Esta guerra, y lo que suceda aquí, es la arremetida final, para la entronización del Khan en el trono del mundo.
La verdad es que cada segundo que el Papa sigue en Roma aumenta el peligro, ya no hay más tiempo, debemos actuar inmediatamente. Entonces debemos sacar al Papa ya mismo, mañana si es posible, dijo el camarlengo. Es lo que recomendamos, intervino Sariel, esta noche todo debe parecer normal dentro de lo entendible, dada la situación. No podremos avisarle a nadie, por seguridad. Señor camarlengo, el Papa debe estar listo para partir a las 4 de la mañana, o antes si la situación lo amerita, debe estar atento a cualquier señal en ese sentido. Solo irán él, usted, Simón de Zaluzzo y Macario Fernández. El personal que sirve al Papa estará durmiendo y no debe sospechar nada raro, por lo que el Papa debe actuar de acuerdo al protocolo. Muy bien, respondió el camarlengo, pero, ¿cómo saldremos? Eso solo lo sabrá mañana, no le anticiparé nada, por su propia seguridad y por la del Papa. Entiendo. Y quiero que sepan que no desconozco quiénes son ustedes, y si se preguntan por qué apoyo esto, solo les diré que fui formado como sacerdote por el cardenal Casignotti, a quien en una ocasión le escuché hablar de su existencia y de la importancia de lo que estaban haciendo. Y usted no se acuerda, Macario, pero estuve con los que le ayudaron en la búsqueda del libro negro. Ahora como camarlengo pensé que podíamos cambiar la iglesia, pero no hay tiempo pues la tormenta ya está encima. Lo hago también, porque sé que si el Papa se queda morirá, y porque he podido constatar por mí mismo la oscuridad que emana del alma de los que Macario llama enemigos. Eran las 8 de la noche en Roma cuando el camarlengo regresó con el pontífice. No le informó lo acordado, para que su actuar no fuese diferente. Esa noche debía sostener reuniones hasta pasadas las 2 de la mañana. ¿Qué sucede afuera?, preguntó el Papa a las 11:11 de la noche cuando se comenzó a sentir terribles aullidos. El camarlengo se comunicó con la guardia suiza. Son los perros, que están nerviosos, por las sirenas, que suenan a lo lejos, le respondió el camarlengo al Papa. En efecto, los mastines de las ferreras papales aullaban desesperados pues el ulular de las sirenas les afectaba, con su agudo sonido. De pronto las sirenas sonaron más cercanas, y luego más aún. Después hubo un estallido sobre el cielo romano, y a continuación se desató el infierno. Las estelas de los misiles interceptores partían desde las afueras de la ciudad buscando objetivos que nadie más que el radar podía ver. Pero los estruendos de los estallidos en el aire despertaron a la ciudad. El camarlengo se dio cuenta que debía actuar y lo hizo. Eminencia, ha llegado el momento, le dijo el camarlengo al Papa mientras lo sacaba de la oficina y lo acompañaba hasta su habitación. El pontífice se levantó cansado de su silla y se dejó llevar, pero el tronar de una gran explosión hizo vibrar el edificio de la basílica por completo. Un misil había explosionado a solo medio kilómetro de la plaza de San Pedro, luego otro y otro más. Roma sufría un ataque a gran escala. Los incendios producidos por las explosiones se podían apreciar en varios puntos de la ciudad mientras los Nerones modernos dejaban como niño de pecho al antaño emperador. El pontífice y el camarlengo no alcanzaron a salir de la habitación antes de que la puerta principal se abriera de par en par. 3 altos prelados ingresaron seguidos de 5 guardias. Santo Padre, le dijo un gordo cardenal, bombardean Roma. Debe acompañarnos a un lugar seguro. El camarlengo conocía al hombre y no confiaba en él. Vayan ustedes primero, cardenal Rossellot, respondió, y luego se dirigió al jefe de los guardias. Comandante, usted quédese aquí, con sus hombres. Contrariado, el cardenal sacó las garras. Deben acompañarnos. Comandante, ordenó el camarlengo, acompañe al cardenal y sus asistentes fuera de la oficina. Pero la orden no se cumplió. Extrañado, el camarlengo observó a los guardias, y con espanto no reconoció a ninguno. Eran sicarios, que venían por la vida del Papa y por la suya. ¿Quiénes son ustedes? Cardenal Rossellot, ¿qué significa esto? No hubo respuesta pues una potente explosión sacudió el edificio como si fuese un terremoto y parte del muro cayó sobre ellos. El camarlengo pensó que era el fin pero una luz azul los cubrió a ambos. El Papa consternado pudo ver como un gran trozo de muralla se pulverizaba al contacto con la luz. Por aquí la orden de Armoni los sacó del estupor. Sin pensar siguieron el sonido mientras la luz que les envolvía les seguía. Al pasar por la puerta que conducía a los aposentos pudieron observar que faltaba una parte importante de la basílica. No se detengan, gritó Sariel, síganme. El Papa, el camarlengo, Macario y Simón corrieron escaleras abajo hasta que lograron llegar al primer nivel. Entonces recién pudieron evaluar la catástrofe. Decenas de cuerpos de sacerdotes, monjas y personas comunes yacían mutilados en el suelo, otros se quejaban de sus heridas. Debemos ayudarles, dijo el Papa, no podemos dejarles así. Pero no pudieron. Un grupo de hombres apareció y se lanzó tras ellos, azuzados por un espectro demoníaco. Esas movió, gritó Macario asustado, sintió cómo se le erizaba la piel al ver la cadavérica figura del engendro. Pero Sariel no se amilanó y se interpuso. Vigilante, le gritó el monstruo, entrégame al Papa. Ven a por él, le dijo Sariel proyectando su energía como una barrera, para que los que huían pudiesen ganar distancia.
Simón fue el primero en salir de la basílica tratando de no pisar a los múltiples caídos mientras los misiles azotaban Roma y el Vaticano sin distinguir blancos. Armoni les indicaba el camino al tiempo que Macario y el camarlengo ayudaban al Papa, pues la pena y la edad pesaban en su alma. Era un hombre de más de 80 años, y caminaba con dificultad. Es una locura, decía sin poder contener las lágrimas, que caían en silencio por sus mejillas, tanto dolor, tanto sufrimiento. Señor, no abandones a tu pueblo. Una explosión azul les hizo volver la vista. Después apareció Sariel, y se sumó al grupo. Hacia el helipuerto, les ordenó a todos. 5 minutos más tarde llegaban al lugar, donde un helicóptero, con insignias vaticanas estaba